Enfermedad arterial periférica o enfermedad vascular periférica es el conjunto de síntomas que surgen a raíz de la obstrucción al flujo de sangre en las piernas. Sí, los síntomas se deben a la obstrucción del flujo de sangre y generalmente el síntoma principal de la enfermedad vascular es el dolor o la molestia que se produce al caminar. A eso le damos un nombre, se llama la claudicación. La claudicación es un dolor o una molestia en las piernas que se produce al caminar una determinada distancia y generalmente es predecible y reproducible. Es decir, la persona camina una cuadra o 2 cuadras o 3 cuadras y en ese momento siente dolor y el dolor lo hace detenerse, esperar a que el dolor pase y la persona vuelve a caminar. Los factores de riesgo, ¿quiénes son las personas que están en riesgo para enfermedad vascular? Generalmente son personas con... el factor principal es el cigarrillo, es el fumar cigarrillos. Aunado a eso, la diabetes es un factor fundamental que afecta a muchos hispanos, la hipertensión arterial y el colesterol elevado. Esos son los factores principales. El primero que podemos hacer en el consultorio se llama el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo consiste en tomar la presión arterial en ambos brazos y en las piernas cerca del tobillo. Normalmente la presión arterial en las piernas es igual o un poquito más elevada que en los brazos, porque la resistencia es menor. Sin embargo, si el paciente tiene una obstrucción, vamos a encontrar que la presión arterial en el tobillo, en la pierna, está disminuida en relación a la presión arterial en los brazos. Eso confirma prácticamente la presencia de enfermedad arterial. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica también sufren de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Pueden tener ataques de apoplejía o como lo llaman en inglés, strokes, o pueden tener infartos al miocárdico y mueren del corazón. Entonces la enfermedad periférica es muy importante por sí misma, pero también es importante por lo que nos dice en relación a enfermedad cardíaca o cerebral asociada. En cuanto al tratamiento, tenemos modalidades no invasivas y modalidades invasivas. A todo paciente hay que ofrecerle primeramente las modalidades no invasivas, que incluyen el control de los factores de riesgo o cambio en el estilo de vida. Como hablamos recientemente, el dejar de fumar es fundamental. Luego, generalmente estos son pacientes que tienen riesgo de formar coágulos en los sitios de obstrucción, entonces se le prescribe un medicamento para, podríamos decir, adelgazar la sangre, como la aspirina o el clopidogrel o otros. Luego hay medicamentos que ayudan al flujo de sangre hacia la periferia, como el cilostazol, que usamos con frecuencia en estos pacientes, y controlar el colesterol. Entonces generalmente usamos drogas llamadas estatinas para bajar el colesterol a lo máximo posible. Aunado a esta terapia, una de las recomendaciones más importantes es el ejercicio. Estos pacientes tienen que caminar, porque al caminar se facilita la creación de vasos colaterales que tienden a proveer flujo sanguíneo hacia el resto del miembro, de las piernas, de los pies. Estos pacientes deben caminar, eventualmente llegar a 30-45 minutos, 5 días a la semana sería lo ideal. Si esto no fuera suficiente y el paciente todavía tiene síntomas, entonces ofrecemos otra opción
que es lo que llamamos técnicamente la revascularización o procedimientos médicos para restablecer el flujo sanguíneo hacia el miembro. Entonces tenemos procedimientos con catéteres, donde el médico pone un catéter. Ese catéter tiene un balón que infla y desobstruye la arteria, y a veces ponemos lo que llamamos stents, que son como pequeños dispositivos que una vez abiertos mantienen la obstrucción, mantienen el miembro libre de obstrucción y restablece el flujo de sangre hacia el pie. Finalmente hay casos en que el tratamiento indicado es la cirugía, y a veces hacemos cirugía de bypass, en donde tomamos un conducto, el conducto por medio de cirugía se une a la aorta o a las arterias ilíacas más arriba, y establecemos un bypass sobre la obstrucción, de manera de restablecer el flujo sanguíneo hacia el pie. Normalmente es un proceso a lo largo de muchos años, y el proceso depende de los síntomas. Es decir, si los síntomas responden inicialmente a los cambios en el estilo de vida y la terapia no invasiva, probablemente el paciente no necesite en ese momento la terapia invasiva. Sin embargo, a lo largo del tiempo, si el paciente desarrolla nuevos síntomas que no responden a la terapia inicial, entonces ofrecemos terapia invasiva a través de catéter o a través de cirugía. No, la enfermedad vascular periférica, desafortunadamente, una vez que se establece, no se cura como tal. Puede ser manejada a través del tiempo. Por eso estos son pacientes que necesitan seguimiento médico continuo por un profesional entrenado en el manejo de la enfermedad vascular. Es un tratamiento, si se quiere, paliativo, para ayudar al paciente a aumentar su movilidad y no tener síntomas, no tener dolor, no tener claudicación, poder continuar trabajando, poder continuar ejercitándose. La mejor cura para la enfermedad vascular, si se quiere, es la prevención. Lo principal, lo más fundamental, es controlar los factores de riesgo, el primero de los cuales es el cigarrillo. El paciente con enfermedad vascular periférica se le invita a dejar de fumar inmediatamente, y se ha demostrado que al dejar de fumar disminuye la mortalidad y disminuye el riesgo de amputación comparado con los que siguen fumando. Luego, los otros factores de riesgo hay que controlarlos de manera estricta, por ejemplo la diabetes, el colesterol elevado, y este es un paciente que necesita ser visto con frecuencia en el consultorio del médico a lo largo de la vida de ahí en adelante. Hay mucho que aún pacientes con pocos recursos pueden hacer para ayudarse a sí mismos. En este sentido, evitar el cigarrillo es fundamental, y es algo que no necesita mucho costo o aseguranza para conseguirlo. Lo otro es el plan de ejercicio. Tenemos que ser menos sedentarios y tratar de obligarnos a caminar mínimo 30 a 45 minutos al día, 5 días a la semana. Estos son cosas que aún pacientes sin aseguranza deberían poder hacer. En cuanto a los medicamentos, muchos de los medicamentos que usamos para tratar la enfermedad arterial periférica hoy en día son genéricos, de relativamente bajo costo. Ya para los procedimientos diagnósticos o procedimientos invasivos, ahí pues sí, lo más probable es que el paciente necesite algún tipo de cobertura de salud para poder
ser atendido. Hay recursos en la comunidad a disposición de nuestros pacientes con enfermedad vascular periférica. Lo primero es, la mayoría de los estados tienen un programa para dejar el cigarrillo a través de una línea telefónica gratis. Los números varían de estado a estado, pero de manera de que hay enorme consejo disponible para nuestros pacientes poder dejar de fumar. Luego hay grupos de autoayuda de pacientes con enfermedad vascular periférica. Normalmente están accesibles online a través de la web, y los hospitales locales normalmente tienen programas de ejercicio o programas de autoayuda para estos pacientes. Visite su hospital local y visite la página web de el American Heart Association, que tiene muchos programas de autoayuda en este sentido. Hay recursos disponibles, lo que hay es que tratar de buscarlos. Aun cuando los trabajadores comunitarios de salud no tienen un entrenamiento formal en medicina, estas personas tienen un enorme interés en ayudar a la comunidad. Son personas que pueden conectar a nuestros pacientes con los recursos disponibles para ellos, y pueden ayudar y facilitar en la educación de nuestros pacientes en relación a la enfermedad vascular periférica. El ejercicio es fundamental, es una parte fundamental en el tratamiento de la enfermedad vascular periférica. Al hacer ejercicio, el músculo que no está recibiendo flujo sanguíneo se ve obligado a tratar de desarrollar vasos sanguíneos alrededor del sitio de la obstrucción y de alguna manera tratar de restablecer el flujo sanguíneo. Nosotros llamamos a esos vasos vasos colaterales, y al ejercitarse el paciente desarrolla nuevos vasos alrededor del sitio de la obstrucción, y con el tiempo el paciente logra aumentar la distancia y la cantidad de ejercicio que puede obtener sin desarrollar síntomas. Normalmente recomendamos que el paciente comience a caminar en una superficie plana, con zapatos cómodos, especialmente si el paciente es diabético, tiene que usar zapatos para diabéticos muy cómodos, con medias cómodas, de manera que no se produzca ningún trauma en el pie. Y recomendamos que el paciente camine hasta que se produzca dolor, hasta que el dolor sea significativo, y ahí usted para. Al principio puede ser que solamente pueda caminar 5 minutos, pero con el tiempo va a poder aumentarlo a 10, a 15, a 20, hasta que usted logre conseguir lo deseado, que para nosotros serían 30 a 45 minutos de caminata. Eso se va a lograr con el tiempo, no el primer día. Normalmente lo que le decimos a los pacientes es que en el momento en el que se produce el dolor es el momento en el que el músculo está diciendo que está hambriento, si se quiere, por mayor flujo de sangre. Y ese es el momento en el que se estimula la producción de nuevos vasos sanguíneos. De manera que recomendamos que el paciente camine aun cuando sienta un poco de dolor. Si el dolor es muy fuerte o insostenible, el paciente debe parar y esperar que se restablezca el flujo. Pero lo ideal es caminar aun cuando duela, y un poquito más. Entonces el programa supervisado estructurado generalmente es en un hospital, generalmente por 12 semanas, y
es instruido por una persona que tiene entrenamiento en la materia. Luego, después de eso, el paciente debe continuar ejercitándose en su casa, y el paciente puede seguir poniendo en práctica los ejercicios y los consejos que ha recibido del programa estructurado previamente. Los programas supervisados tienden a ser más comprensivos. Normalmente favorecemos el programa estructurado y supervisado, pero a veces no es posible por razones de salud o de cobertura o de aseguranza o de costos. En ese caso, hable con su proveedor, quien le va a estructurar un programa de ejercicio para la casa. Los beneficios del ejercicio son muchos. El ejercicio ayuda a controlar la presión arterial, ayuda a controlar el peso, ayuda a controlar la glicemia en pacientes diabéticos, ayuda a controlar el colesterol, el ejercicio mejora la sensación de bienestar. El ejercicio es el mejor anti-estrés que hay en esta vida tan estresante que tenemos todos. El cuidado de la piel, cuidado de los pies, especialmente pacientes diabéticos, nosotros o pacientes simplemente con enfermedad periférica, los mandamos al podiatra que mantengan sus uñas muy bien cortaditas, los pies muy limpios, que no haya enfermedades de la piel en los pies que pueden ser puerta de entrada para infecciones. Es fundamental el cuidado de la piel, mantenerse muy limpios en su cuerpo para tratar de impedir infecciones, que las infecciones en este caso son más difíciles de tratar, requieren muchas veces terapia de antibióticos intravenosos por tiempo prolongado. Es decir, cuidado de la piel, cuidado de los pies, es muy importante. La enfermedad vascular que no se trata apropiadamente generalmente está asociada a enfermedad cardíaca. La primera causa de mortalidad de pacientes con enfermedad vascular periférica es infarto. Entonces, no solamente al tratar la enfermedad vascular, también estamos disminuyendo el riesgo de un infarto o de un accidente cerebrovascular, como llaman en inglés stroke. Tenemos medicamentos que disminuyen riesgo de mortalidad. Generalmente la aspirina es fundamental, o en pacientes que no puedan tomar aspirina, tenemos una droga genérica llamada clopidogrel, que es muy parecida. Y el otro medicamento que baja la mortalidad son las estatinas, que bajan el colesterol y disminuyen el riesgo de infarto. Esos dos medicamentos bajan el riesgo de muerte o la mortalidad. Luego tenemos medicamentos que mejoran los síntomas, entre los cuales está el cilostazol. El cilostazol es un medicamento que promueve el flujo sanguíneo hasta los dedos de los pies, hasta las zonas más lejanas, y disminuye el dolor y la claudicación. Los procedimientos más invasivos de tratamiento, terapias con catéter o cirugía, normalmente es cuando los síntomas persisten a pesar de tener un tratamiento médico adecuado. A partir de ese momento, entonces, tratamos de restablecer el flujo para que el paciente pueda mantener un estilo de vida activo, pueda mantenerse trabajando, haciendo ejercicio, etc. Los tratamientos invasivos son terapias con catéter, es la angioplastia o los stents. Normalmente esos ocurren en un hospital. El médico administra un medio de contraste para ver exactamente dónde está el sitio de la obstrucción. Pasa un catéter que tiene un balón en la punta, infla el balón y
con eso disminuye el grado de obstrucción y restablece el flujo sanguíneo. Normalmente, para que la obstrucción permanezca abierta, a continuación el médico pone lo que se llama un stent, que es una pequeña estructura metálica que al abrirse mantiene la arteria abierta, y eso permanece en la arteria con el paciente de por vida. Cuando las obstrucciones son más largas o totales, usamos cirugía de bypass. Referimos al paciente al cirujano vascular que con un conducto venoso o a veces con conductos artificiales pone un bypass a través de la obstrucción para restablecer el flujo de sangre. Los procedimientos invasivos tienen ciertos riesgos. El médico usa material de contraste. Algunos de estos pacientes pueden tener problemas con los riñones y el medio de contraste puede afectar la función de los riñones en algunos casos. Por supuesto, tienen un poquito de riesgo en cuanto a sangramiento, un pequeño riesgo de infección, pero los riesgos generalmente son relativamente pequeños. Igualmente, la cirugía tiene su riesgo de sangramiento, riesgo de infección, riesgo de obstrucción del bypass. Pero obviamente todo esto depende de la preferencia personal o familiar, el estado funcional del paciente, qué tan activo es o desea ser, etcétera. Ahí entonces juega pues factores culturales, personales, familiares, financieros, y todo eso es parte del el pensamiento y el proceso para llegar a la decisión adecuada para ese paciente en particular. Usted tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar en cuanto a la opción de tratamiento, y tiene que discutir esto con su médico. ¿Cuál es el resultado que usted desea obtener del tratamiento? Tiene que entender que esta es una enfermedad crónica, esta es una enfermedad que continúa a lo largo de la vida, y es importante discutir con el médico cuál es el resultado que usted desea obtener. Normalmente las opciones de tratamiento varían a lo largo del curso de la enfermedad y a lo largo del curso del tratamiento de un paciente en particular. Es decir, lo que para usted es importante hoy puede ser que cambie dentro de 5 años o dentro de 10 años. Y es importante mantener esas líneas de conversación abiertas con su médico. Y en nuestra cultura es importante involucrar a nuestros familiares en todo el proceso diagnóstico y terapéutico. Entonces yo le invito a que acuda a la consulta con su médico, con sus familiares, porque ellos lo van a ayudar a tener éxito en el tratamiento, a mantenerse motivado, a mantenerse haciendo ejercicio, a seguir la dieta apropiada, a persistir en el tratamiento.